Bien, bueno, entonces la clase de hoy, que como dije, vamos a hacer cortita para que tengan tiempo de consultar sobre integradores temporales que tienen que entregar mañana. Es sobre ecuaciones hiperbólicas, sí, y en particular este es el primer tipo de ecuaciones en derivadas parciales que vamos a ver, ¿sí? Y, y bueno, en particular, en la práctica van a trabajar con dos ecuaciones, ¿sí? Una es la ecuación de advección, ya la vieron en teóricas, ¿sí? Y seguro la vieron antes en la carrera, sí, básicamente, si f es la función que yo estoy intentando determinar, uy, qué feo está saliendo esa derivada, ¿sí? Va a verificar esto, ¿bien? Donde acá u va a ser la velocidad de la advección, y esto, y, bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver también sobre el final de la práctica, se lo cuento ahora muy rápido, la ecuación de Burgers, que es un modelo, este, si se quiere, dinámica de fluidos, muy sencillo, muy reducido, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que antes, pero donde ahora F en particular es U, o sea, es la dirección de momento del fluido, ¿sí? Ahora podríamos pensar de esta manera en términos de física. Igual a cero y ahora U es una U de X, ¿no? Acá era una velocidad y era constante. Sí, porque vamos a trabajar a velocidad constante y bueno, acá vamos a tener U de X, que es la función misma que vamos a querer determinar, y esta ecuación es no lineal, ¿no? Y bueno, en ambos casos sí, que voy a tener que proveer, voy a tener que proveer condiciones de contorno, ¿sí? Y condiciones iniciales. Sí, o sea, voy a tener que especificar f de x0, ¿sí? Igual a una cierta función, no sé, g de x. Y por otro lado, tendré que especificar f de 0, supongamos, ¿sí? Que es el primer punto de mi intervalo es 0. Acá tendré, no sé, una función h1 de t, perdón, h2 de t, ¿sí? Esta es la formulación más general y que ustedes ya la conocen en materias de matemática y de física, ¿sí? En particular en la práctica vamos a trabajar con condiciones de contorno que no dependan del tiempo, ¿sí? No es mucho más difícil de hacer que dependan del tiempo, pero bueno, por simplicidad, ¿sí? Y entonces este es el problema que tenemos. Y una cosa más que podemos decir sobre la ecuación de advección. Si es que tenemos una solución analítica, al menos hasta el punto en que consideramos condiciones de contorno, ¿sí? Pero para las condiciones de contorno que vamos a considerar en la práctica, este tipo de solución analítica nos va a servir, y es que sencillamente la solución para un cierto x y un tiempo t es la propia condición inicial evaluada en x menos u por t, ¿sí? Esto para un dominio periódico o un dominio infinito, esto funciona sin problemas. Después, si no, cerca de los bordes, bueno, dependerá qué tipo de condiciones de contorno tengan los bordes. Perdón, y acá cuando hablé de condiciones de contorno, ¿sí? Tendría que haber hecho un poquito, tendría que haber hecho un poquito de lugar. Por ahora, esto no es general, sí, por ahora vamos a trabajar solamente con esto que está abajo, que son condiciones de contorno de tipo Dirichlet, ¿sí? Sí, el primer término es una derivada temporal, no sé por qué puse una... parecería que puse, no sé qué me pasó. Gracias, Maya, disculpas. ¿Sí? Como les decía, estas son condiciones de Dirichlet, o sea, sobre el valor de la propia función. Como ustedes saben, podrían tener condiciones sobre la derivada, por ejemplo, y serían condiciones de Neumann, o sobre una combinación de la función y la derivada, serían condiciones de Robin. Este, y bueno, esta es un poco la formulación de los problemas que vamos a estar viendo en la práctica, y que seguramente lo conocen de materias de física, o, no sé, de atmósferas. Bien.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver esta ecuación, por ejemplo? ¿Sí? Que está acá arriba, la ecuación de advección. Pero en realidad la estrategia que vamos a utilizar va a ser un poco general. Eso por ahí va a impedir que sea óptima para todas las ecuaciones, pero va a funcionar en general bastante bien. Este, y es básicamente armando un Lego, ¿sí? Con las cosas que ya vimos, vamos a combinarlas y con eso vamos a armar un esquema para resolver estas ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Y lo bueno de esa metodología también es que si quiero, por ejemplo, mejorar mi solución y en la integración temporal no estoy teniendo grandes problemas, lo que puedo hacer es mejorar solamente la parte espacial, ¿sí? Y entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, informalmente se los venimos contando desde el primer día, ¿sí? En la teoría y en la práctica. Si quieren, ahora lo podemos ver un poco más en detalle, que es el nombre rimbombante, si se quiere, es método de líneas, ¿sí? Se podría ver por qué se llama método de líneas, es bastante intuitivo, pero creo que no viene muy al caso, nada más hoy que tenemos poco tiempo, ¿sí? Y la idea del método de líneas es básicamente transformar el problema en de brigada de f con respecto a t total, ¿sí? Para un cierto j, igual a un cierto operador, por ejemplo, llamémoslo L, que opera sobre este, sí, vamos a escribirlo así, sobre fj. Bien, entonces, si lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? Después, para resolver esto, podemos usar un integrador temporal de los que ya vimos. Puede ser, no sé, por ejemplo, Euler, puede ser Runge-Kutta, puede ser alguno de los métodos de Adams, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar este operador L? O para proponer, en realidad, sí, no es algo que uno encuentra, es algo que uno propone. Para esto, sí, usamos diferencias finitas, ¿sí? Entonces, pongámoslo en concreto, ¿sí? Teníamos la ecuación de advección, vamos a escribirla en negro ahora, ¿sí? De f a dt más u de f a dx igual a 0, ¿sí? Y esto lo transformo en la derivada con respecto al tiempo de fj, con respecto al tiempo, bueno, ya lo dije, ¿no? Con respecto al tiempo, menos u. Y acá, ¿qué vamos a poner? Bueno, acá vamos a poner una aproximación en diferencias finitas, por ejemplo, no sé. Usamos Euler hacia atrás, vamos a tener fj menos 1 sobre delta x, ¿sí? Delta x es el espaciamiento entre puntos en x que estoy asumiendo que es constante, si tengo una grilla uniforme. Bien. Y bueno, y esto lo integraré en el tiempo y tendré una solución para la ecuación de advección siempre y cuando las cosas se comporten más o menos bien. Como ya vieron, esto se va a comportar bien o no, dependiendo del signo de U, pero hacia eso vamos, ¿sí? Entonces, la forma en la que vamos a estar haciéndolo en la práctica, ¿sí? Por ahí es un poquito distinto a cómo empezaron viéndolo en la teoría. Primero en la teoría lo vieron, trabajaron bastante elemento a elemento, ¿sí? Nosotros ahora, por, por, por varios motivos, sí vamos a empezar a verlo de esta manera, ¿sí? La derivada con respecto al tiempo de mi vector f, ¿sí? Vamos a escribirlo así por ahora. Va a ser menos u por una matriz que me va a estar representando la derivada primera, también por f, ¿sí? Donde f va a ser f1, f2, fn menos 1, ¿sí? O empecemos en c. ¿Sí? Acá tengo mis n puntos de mi dominio. Bien, y bueno, y de x va a depender de cómo es el esquema de diferencias finitas que estoy usando, ¿sí? Entonces esto va a depender, por ejemplo, del orden.
Va a depender del orden, va a depender de si es hacia adelante, hacia atrás, centrado, ¿sí? O una combinación, ¿sí? Por ahí usar 2 puntos hacia atrás y 4 hacia adelante. Sí, hay preferencias, sí, de que en general se usan cosas centradas, excepto cerca de los bordes si hace falta, se usan esquemas que sean este, hacia un solo lado, por ejemplo, hacia atrás o hacia adelante, hacia donde uno tenga la información. Pero bueno, en principio uno puede usar cualquier cosa. ¿Sí? Y creo que esto les debería resultar más o menos intuitivo, ¿sí? Como que no hay grandes saltos conceptuales, es mezclar dos cosas que ya hicieron. ¿Sí? Vale remarcar que no todos los métodos son métodos de línea. ¿Sí? Por ejemplo, el método de Lax, que vieron en la teórica ya, ¿sí? Que era básicamente fn más 1, ¿sí? O sea, para f para el siguiente paso temporal en el punto xj, y va a ser igual al promedio de sus vecinos, o sea, de fn j más 1 más fn j menos 1 más u por delta t sobre delta x fj más 1 n menos fn menos 1 j, ¿sí? Y fíjense que esto no es un integrador, ¿sí? Para un esquema, para una ecuación de este tipo, ¿sí? Si yo me defino un operador de diferencias finitas, eh, de x, no voy a obtener ecuaciones de este estilo. Em, pero en general en la práctica vamos a usar este tipo de, de enfoque, ¿sí? O vamos a encontrar los problemas de esta manera porque va a ser un poco más general. ¿Sí? El método de LAX está pensado para solucionar un problema específico, que es cuando uno usa esto, que son unas diferencias finitas centradas, ¿sí? Con un método Euler se vuelve inestable, o sea, no funciona. Y entonces este promedio lo que hace es ponerle un poquito de atenuación, lo que empeora un poco, si se quiere, la calidad de la solución, pero básicamente permite tener solución. Y que sobre todo cuando se desarrolló, como en esta época por un método de orden más alto, era un poco prohibitivo, era no tener solución contra tener una solución no tan buena, obviamente ganaba no tener una solución tan buena. Em, bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien. Entonces, otra cosa que quería comentarles para que puedan empezar a hacer la práctica, ¿sí? Era sobre estabilidad, que nuevamente, ya hablamos la última clase práctica, y en la teórica vienen hablando, todas las teóricas creo están hablando sobre estabilidad, y es que es un concepto bastante central en métodos numéricos para integrar ecuaciones diferenciales, y el concepto de estabilidad, ¿sí? Y, y hay varias formas de verlo, ¿sí? Por un lado lo pueden hacer con el análisis de von Neumann. Estoy medio disléxico para escribir, disculpen. ¿Sí? Donde básicamente proponen una solución de tipo exponencial, ¿sí? Entonces dicen, por ejemplo, bueno, pongo un j es igual a un cierto lambda n por e a la i k, ¿sí? Donde, bueno, habrá un cierto k, una cierta longitud de onda. Sí, lo pueden pensar como que está analizando un solo modo Fourier. XJ y lo reemplazan en el esquema. Sí, obtienen una condición para básicamente delta t eh, sobre delta x, sí, vamos a escribirlo así. Y esta condición es la que llamamos de CFL.
todas las condiciones, lo que llamamos de CFL. Así que como les contaba ahí Pablo, esta idea vino de la ecuación de advección por más o menos 1920, ¿sí? En esa década, si mal no recuerdo. Pero después esto se trascendió a la ecuación de advección, sí, y todas las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que involucran al tiempo tienen este tipo de condiciones, ¿sí? O una generalización de este tipo de condiciones para la estabilidad. Obviamente, por ejemplo, para la ecuación de advección suele aparecer delta t sobre delta x, y eso se puede ver un poco con análisis dimensional, y está explicado en el apunte, ¿sí? Pero las restricciones que van a aparecer sobre delta t y delta x van a depender del método, ¿sí? De cómo estoy integrando, de, de cómo es este operador de diferencias finitas, o sea, qué esquema de diferencias finitas elegí para la parte espacial. Y podría pasar que no hubiera, que no hubiera restricción, ¿sí? Si uno usa un integrador temporal muy robusto, como puede ser, no sé, Euler hacia atrás, ¿sí? Podría pasar que directamente no haya una restricción. En los métodos explícitos siempre va a haber restricciones en delta t sobre delta x o ese tipo de números adimensionales, si se quiere, ¿sí? Porque acá, bueno, ya spoilando un poco el ejercicio 1, ¿sí? Van a ver que acá aparece un U, ¿sí? Y sobre este valor adimensional, el método explícito siempre van a tener una restricción. Eh, bueno, y un poco la consecuencia de que haya una restricción de este estilo es que uno no puede achicar, por ejemplo, solo delta x o solo delta... en realidad no puede achicar solo delta x y mantener delta t igual, porque ahí las cosas pueden volverse inestables. Lo cuento medio por arriba porque creo que en el apunte está bastante explicado y presiento que prefieren emplear el tiempo para consultas, ¿sí? Si no, díganme y el próximo martes podemos expandir un poco más la explicación. Em, entonces, bueno, habíamos hablado de von Neumann, y otra manera de hacerlo también es yendo a este problema y diciendo, bueno, yo lo que tengo es que integrar un montón de ODEs, ¿sí? Porque esto se transforma en un montón de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? De OS, perdón, en español. Em, Tengo que integrar un montón de ecuaciones de este tipo, y yo ya sé que esto lo puedo estudiar, por ejemplo, mediante las regiones de estabilidad de los distintos integradores temporales, algo que seguramente ustedes ya hicieron o están haciendo los que lo dejaron para último momento, ¿sí? Y entonces, estudiar este problema para un sistema de ODEs es básicamente terminar viendo los autovalores de mi miembro derecho, o sea, por ejemplo, en este caso de menos u por mi matriz de X, ¿sí? Y la conclusión es la misma, y fíjense, por ejemplo, en el apunte está hecho esto para el caso de diferencias finitas centradas, ¿sí? Y pueden fijarse y compararlo con el análisis que hizo Pablo para von Neumann en la teórica, y van a ver que llegan a la misma conclusión porque son lo mismo, ¿sí? Este, y finalmente, para no sacarles mucho más tiempo, como verán, esto es medio una explicación para delinear un poco la práctica. Em, Vamos a hablar un poquito sobre las condiciones de contorno. Y que hasta ahora venimos escribiendo ecuaciones que funcionarían bien para el seno del fluido, ¿sí? Pero cerca de los bordes por ahora no dijimos nada. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer un esquema de este tipo, ¿sí? Y estoy parado en un borde, me va a faltar información, ¿sí? Por ejemplo, si estoy parado en el primer punto, ¿sí? Que es F0, acá voy a tener un F-1 y no voy a poder resolver. Entonces este problema un poco ustedes ya lo vieron para Dirichlet. ¿Sí? Vieron que podían escribir como un dx por f, ¿sí? En el ejercicio 10 de la práctica 1, y acá sumar un término b, x, ¿sí? Que iba a... O sea, esta ecuación, ¿sí? Se plantea solamente para los puntos interiores, excluye los bordes, ¿sí? Entonces este f, si quieren, sería una especie de femonio, ¿sí?
que son solamente los puntos interiores. Por ejemplo, con la notación que venimos usando, ahora empezaría en F1 y llegaría hasta Fn-2. ¿Sí? Y acá lo que aparecen son las condiciones de contorno. Vamos a ponerlo en CC más fácil. Sí, las condiciones de contorno, ¿sí? Que van a tener términos que involucren a F0 y a Fn-1. ¿Sí? Y bueno, acá también va a haber algún tipo de prefactor, no sé, vamos a llamarlo delta, y donde ese delta va a depender de cómo es mi matriz D. Sí, básicamente va a aparecer un 1 sobre delta X o un 1 sobre 12 delta X, depende cuál es el prefactor de mi matriz D. La idea siempre es que cuando yo desarme esto, ¿sí? Y lo escriba explícitamente, como ven tiempo, bueno, podemos intentar escribirlo así. Veamos cómo sería esto un ejemplo. Pasar al otro. Y supongamos que mis condiciones de contorno son, no sé, f de 0 igual a 1 y f de lx igual a 2. ¿Sí? Y estoy considerando diferencias finitas centradas. De segundo orden. Y entonces mi matriz de X, ¿cómo va a ser? Bien, entonces para diferencias finitas centradas voy a tener ceros en la diagonal. ¿Sí? Acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un menos 1. ¿Sí? Y acá afuera voy a tener ceros. ¿Sí? Y esto es así porque yo lo que tengo es fj más 1 menos fj menos 1. Esa es mi ecuación en general para estimar la derivada de los puntos. Y esto lo voy a estar multiplicando por f1 hasta fn menos 1. Entonces, para fijar aún más las ideas, pongamos un límite, pongamos, no sé, que d es 4. ¿Sí? O sea que, perdón, que la cantidad de puntos interiores es 4. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0, 1, y ahora lo escribimos completo. 0, menos 1, 0, 0. 1, 0. Ups, acá lo vengo haciendo mal. Ahora sí. Acá voy a estar multiplicando por F1, F2, F3 y F4. ¿Sí? Y escribamos a ver qué es lo que este sistema matricial está representando. Bueno, ¿qué me está representando? Bueno, para el primer renglón me está quedando solamente F1. ¿Sí? Acá sumamos que 1 sobre delta, o sea que delta X es 1, ¿sí? Acá me viene faltando un 1 sobre 2 delta X. Acá haría un 1 sobre 2 delta X. Y asumamos ya que, asumamos que este factor es igual a 1. Para que sea más fácil. ¿Sí? Entonces me está quedando F1. Después acá me está quedando F2 menos F1. Acá me está quedando F3 menos F2. Y acá me está quedando menos F3. ¿Bien? Perdón, ¿no Sí, sería sí, F2 en la diagonal? está todo corrido, ¿sí? Acá me está quedando F2. Disculpen, acá me está quedando F3 menos F1. Pero así porque tiene que ir saltando a 2. Me está quedando F4 menos F2. Eso estaba bien. Y acá me está quedando menos F3. ¿Sí? Disculpen. Y fíjense que, claro, las condiciones de contorno agregan los extremos, ¿no? Exacto. Fíjense que estas de acá están bien.
¿sí? Esto es para el delta x que tengo, esta es una estimación de la derivada, pero estas dos de acá están mal. Y entonces la idea es que acá yo que tendría que agregar, ¿sí? Yo acá tendría que agregar un menos f0 y acá tendría que agregar un más f5. ¿Sí? Y entonces esto que está acá, que es lo que yo tendría que agregar, va a ser mi vector b. ¿Sí? Entonces ahora sí, si yo escribo dx por f más b, esto va a funcionar y me va a dar una buena estimación de la derivada en todos los puntos interiores de mi dominio. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Es lo mismo que habían visto para la práctica 10. Lo volvemos a escribir, porque es importante que quede claro. Bien, esto para condiciones de contorno de Dirichlet. El otro tipo de condiciones de contorno que vamos a ver son las condiciones de contorno periódicas. ¿Sí? Donde f de 0 t es igual a f de lx t. ¿Sí? Y en realidad, en general, por condiciones de contorno periódica, en realidad se suele entender que pasa esto y pasa esto mismo para tantas derivadas como sea necesario. ¿Sí? Y entonces, fíjense que en este caso no me va a hacer falta ningún término b, porque volvamos a escribir lo mismo para este sistema de 4×4, que si puedo lo voy a directamente copiar. Sí, vamos a escribirlo así. Que me quedaba f2, f3 menos f1, f4 menos f2, y acá f3 menos. ¿Sí? Pero fíjense que si las condiciones de contorno son periódicas, sí, vamos a mantenerlo así. Espero que no resulte muy confuso dejar la misma notación. ¿Sí? Fíjense si las condiciones de contorno son periódicas, ¿sí? Ya no tiene tanto sentido hablar de puntos interiores y de los bordes. ¿Sí? Entonces, en realidad, si tengo algo periódico, después acá, suponiendo que estos son todos los puntos que yo tengo, acá volvería F1, F2, F3, F4, F1, ¿sí? Y así esto seguiría y también seguiría para acá. ¿Sí? Entonces, lo que correspondería acá para tener una buena estimación sería que acá tuviera un menos F4. ¿Sí? Vamos a ponerlo con colores. ¿Sí? Para que esto quedara bien, acá precisaría un menos F4. Y acá precisaría un F1 menos F3. Si alguien no lo ve, que esto sería la aproximación de derivadas cuando tengo un recinto periódico. Se entiende. Bien. Bueno, alguien se quedó pegado a la bocina. Entonces, fíjense que esto que está acá, ¿sí? Lo puedo reproducir sencillamente agregando un -1 acá y un 1 acá. ¿Sí? Y si tuviera una diferencia, un esquema más complejo, sí, que tendría más diagonales, ¿sí? La idea sería la misma, ¿sí? Básicamente, lo que termina pasando es que cada fila es la repetición de la anterior, pero desplazada uno hacia la derecha. ¿Sí? Este tipo de matrices se llaman matrices circulantes, por si alguno quiere saber, no va a ser importante para la materia. Pero como sé que a algunos les gusta buscar propiedades matemáticas y demás, si quieren buscar propiedades matemáticas de este tipo de matrices, son matrices circulantes, que son un tipo particular además de matrices de two-splits. Bien, y entonces, si yo ahora tengo mi emperador de xp, si quieren pongámosle de periódico, ahora puedo escribir directamente mi problema, ¿sí? Como la derivada
con respecto al tiempo de FJ igual a menos U por DXP por FC. Y acá le habíamos dicho que íbamos a trabajar con vectores, sí. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Si no, cambio lo que estoy compartiendo. ¿Quién se ve el explorador ahí? Sí. Sí. Vamos a abrir esta versión de la práctica 3, que si la llevo a editar no pasa nada. ¿Sí? Acá está entonces la guía 3. Entonces el primer problema lo que tienen que hacer es estudiar la estabilidad, un poco para entender qué cosas pueden esperar después cuando lo programen. Si ya a partir de ahora vamos a hacer menos cuentas y más programación, pero bueno, un poco de cuentas para tener una idea de qué esperar, creo que es necesario, va a ser necesario en casi todas las prácticas, ¿sí? Entonces, acá tienen que analizar la estabilidad, primero usando el análisis del dominio de dependencia, que está explicado en el apunte y implica hacer grafiquitos que seguramente no me van a salir bien, y que además ya se los mostró Pablo, así que lo pueden ver de ahí, y si hay alguna duda, obviamente que lo pueden consultar. Y después ya utilizando un análisis de von Neumann, o también si quieren podrían utilizar el análisis de autovalores, pero ya tener una cota un poco más precisa que la del dominio de dependencia, que recuerden que el dominio de dependencia es una condición necesaria, pero no suficiente. Y después, bueno, mediante análisis dimensional, estimar más o menos, o mejor dicho, más o menos, no, estimar proporcional a qué debería ser ese criterio de estabilidad. Obviamente, ese es un factor de proporción, va a quedar un factor de proporcionalidad en el medio, ¿sí? Pero aunque sea, permite saber cómo deberían escalar las cosas, y si encontraron un par de parámetros para los cuales la ecuación es estable y lo escalan de acuerdo a ese análisis dimensional que hicieron, debería seguir siendo estable. Y acá primero, para dejar establecido algo en cuanto a la programación, tienen que resolver este esquema, esta ecuación, sí, con un esquema que se llama aguas arriba, muy sencillito, que es muy parecido a lo que acabamos de ver. Y hacerlo de dos maneras, utilizando matrices de NumPy, como vienen haciendo hasta ahora, y después utilizando una representación RALA, ¿sí? Que les voy a contar bien el martes qué es, pero lo pueden leer de la punta y creo que igual va a quedar claro. Y comparar cuánto tarda en cada caso, y van a ver que cuando las dimensiones empiezan a aumentar un poco, la diferencia empieza a ser muy importante. Entonces este va a ser uno de los pocos casos donde nos vamos a concentrar en intentar hacer las cosas de manera un poco más óptima. Y entonces en adelante vamos a usar representaciones RALAS, ¿sí? Y eso va a favorecer que podamos probar cosas para sistemas más grandes, o de explorar más pasos temporales, ¿sí? Todo en tiempos razonables para una práctica. Si no, se quedarían mirando el monitor, y es poco interesante que el tiempo de la materia lo dediquen a mirar un monitor. Entonces, después para el problema 3, la idea es empezar a ver el orden, ¿sí? Que tienen los distintos esquemas que uno puede construir para resolver la ecuación de advección. Esto creo que ya para esta altura están acostumbrados a cómo estudiar el orden, ¿sí? Cómo graficarlos y cómo más o menos sacar alguna ley de escala. El problema 4 tienen que ver un fenómeno que es la dispersión numérica, y es que si por ejemplo tienen un seno, ¿sí? Un esquema de diferencias finitas en general en algún momento, ¿sí? Sacando que uno lo construya específicamente para que no tenga ese problema, si uno lo construye de manera naif, la velocidad con la que ese seno, por ejemplo, es advectado termina no siendo exactamente u, ¿sí? Como que uno tiene un error de fase en la velocidad. Uno tiene un error en la velocidad de fase, perdón. Y entonces cuando uno empieza a integrar a tiempos largos, las cosas empiezan a desfasar porque están viajando a velocidades distintas, ¿sí? Y en el 5, la contraparte de ese problema, sí, uno puede tener un esquema que tenga una velocidad de fase muy
muy precisa, ¿sí? Entonces no termina siendo apreciable ese error de dispersión, sí, pero termina teniendo un error de difusión. Entonces, sobre todo si uno tiene modos altos, ¿sí? Como va a pasar acá a medida que empiecen a cambiar los valores de P. Si uno tiene frecuencias muy altas, ¿sí? Cosas que están oscilando muy rápido, lo que va a empezar a pasar es que se van a atenuar mucho más rápido de lo que se atenúan en la solución real. En el 4, si me refiero al efecto de aliasing, no, acá todavía no estamos viendo aliasing, y de hecho para sistemas lineales aliasing no va a aparecer. ¿Sí? Va a aparecer en las ecuaciones no lineales, que es el último problema de la guía, que es la ecuación de Burger, ¿sí? Pero que acá no va a ser necesario que hagan ningún estudio sobre el aliasing, ¿sí? Está construido un poco para ver otras cosas, el ejercicio. Más adelante, ¿sí? Cuando vemos la parte de espectrales, em, y vamos a tener que, si mal no recuerdo, soluciones débiles a esta ecuación, ¿sí? Para después de la singularidad. Ahí sí vamos a poder ver cómo la diferencia entre tener aliasing, o mejor dicho, entre intentar contrarrestar el fenómeno del aliasing va a ser una diferencia, por ejemplo, en la conservación de la energía. ¿Sí? Pero por ahora no tenemos aliasing, y bueno, en este problema lo que tienen que hacer es primero un poquito de algunas cuentas para ver esta ecuación no lineal y que en principio no tenemos solución analítica, al menos algunas propiedades que debe tener y que nuestro método numérico con mayor o menor exactitud debería verificar. ¿Sí? Y una vez que tenemos un poco en claro eso y un poco en claro que a orden cero, ¿sí? Un bosquejo muy a grandes rasgos de cómo debería ser la solución, ¿sí? Obtenido con lápiz y papel y razonando un poco. Ahí sí, resolverlo numéricamente para distintos métodos y fijarnos, por ejemplo, cómo se está conservando la energía y qué pasa cuando uso distintos esquemas. ¿Sí? Y en este caso, como por ahí es un poco más largo de programación, les damos un bloque para que puedan ordenar. Después acá está el apunte que cuenta varias de estas cosas. Esta es la parte de dominio de dependencia. Pero que quería ver, llegar un poco a esto. ¿Sí? Acá tiene una animación de qué física esperar de la ecuación de advección lineal. ¿Sí? Y es esto. ¿Sí? Acá de nuevo hay condiciones de contorno periódica. Yo estoy viendo cómo se advecta un pulso triangular. ¿Sí? Acá un poco más rápido y la dinámica termina siendo esto. ¿Sí? Perdón, algo importante que no dije es que para los problemas con órdenes, ¿sí? Por ejemplo, acá donde les pide comparar distintos esquemas y entre ellos distintos esquemas temporales, algo que les va a venir bien es, es esto que está acá, sí, que es una forma de escribir rungecuta, sí, que resulta súper sencillo. Entonces con una variable que sea, por ejemplo, orden, uno controla el orden, ¿sí? No hace falta escribir por separado orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, sino que lo escribe así de manera concisa. Y esta forma de escribirlo en realidad es exactamente rungecuta para órdenes 1 y 2, y es algo que no es rungecuta, pero que termina siendo del orden que uno quiere si la ecuación es lineal, que es el caso de la ecuación de advección lineal. ¿Sí? En ese caso, esta forma de escribir las cosas es bastante general. Para Burger, por ejemplo, que es no lineal, si escriben esto, igual de forma muy concisa están escribiendo orden 1 y orden 2 en un solo cachito de código. ¿Sí? Esto por ahí el martes se los podemos contar un poco mejor. Pero nada, es un algoritmo, es bastante sencillo. Y si lo implementan, el problema 3, por ejemplo, pueden hacerlo de manera bastante sencilla, cambiando solamente la variable orden. Están integrando con Euler o con rungecuta punto medio, sin mayores cambios. ¿Sí? Nada, por ahí contamos un poco más el martes. Acá está un poco de explicación sobre matrices RAL, ¿sí? Sobre matrices sparse, que es lo que tienen que comparar en el ejercicio 2. Que seguramente lo entiendan, porque aparte esta función diax, varios vienen usando la equivalente de NumPy, así que no deberían tener grandes problemas para generar las matrices y operar con ellas. Después acá hay una introducción medio breve a Fourier, y lo último que quería mostrar, solo para ilustrativo, es que esta idea de método líneas termina siendo muy general, y uno
ya con lo que vieron hasta ahora la pueden usar para resolver, por ejemplo, la ecuación de ondas también, que es hiperbólica, ¿sí? Entonces fíjense que tiene un pulso gaussiano y ahí se parte y tiene las dos onditas viajando, ¿sí? Uy, le di demasiado rápido. Bien. Y lo mismo puede hacer con la ecuación de onda 2D, ¿sí? Sin nada, agregando solo una transposición, ¿sí? Lo único conceptualmente distinto que hay a lo que vieron es una transposición y uno resuelve la ecuación de onda 2D, ¿sí? Bueno, estas últimas animaciones un poco para motivar. ¿Bien alguna duda? Si no detengo la grabación. Tengo